Muy buenas tardes, 15 minutos nos alejan de las 7 en punto de la tarde. Estamos a pocas horas de ir a las urnas, de tomar la decisión de las más importantes que se han elegido en un país como el nuestro después de tanta complicación legislativa, de tanta complicación en las Cortes. El tema catalán también ha estado sobrevolando en estos últimos años y, por supuesto, los españoles decidimos cuál va a ser el Consejo de Administración que queremos que nos administre. Hombre, lo ideal serían 4 años, aunque ya vamos camino de un país como Italia, en el que nunca se acaba una legislatura. 176 diputados marcan la mayoría absoluta y hemos visto cómo las mayorías absolutas cada vez son más caras en todas las instituciones, pero sobre todo la más importante de nuestro país, en las Cortes, tanto Cámara Alta como Cámara Baja, nos jugamos muchísimos proyectos de cara a los próximos años, sobre todo salvar un presupuesto. Y de todo esto y muchas cosas más nos habla la número 1 al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz. Ha sido diputada, además ha estado también en otra institución como el Cabildo Insular de Tenerife, de la que también es consejera. Hoy nos acompaña en Mirando al Norte Ana Zurita. Ana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y muy buenas tardes. ¿Cómo está siendo esta campaña? Ya que has tenido la posibilidad de poder también formar parte de la candidatura en la pasada legislatura, ¿notas diferencias entre la pasada y esta que va a comenzar en esta campaña? Sí, noto diferencia, claro. O sea, esta campaña es una campaña forzada, vamos a decirlo así. O sea, no una legislatura que no se acaba porque sí, sino porque se acaba pues porque se decide. O sea, que hay primero una moción de censura, bueno, en donde el Partido Popular sale del gobierno y empieza a gobernar el Partido Socialista, bueno, liderado por Pedro Sánchez, y se dan una serie de circunstancias, o sea, producto de un pacto con independentistas, nacionalistas y proetarras, que llegan incluso a una situación de desacuerdo con el propio líder, que no son capaces de sacar adelante unos presupuestos, que no son capaces de sacar adelante su proyecto de gobierno, y no queda otra pues que disolver las Cortes y convocar elecciones. Entonces, en esta tesitura donde aparecen, digamos, dos grupos definidos de cara a un futuro gobierno de España, pues nos encontramos, vamos, con una campaña distinta por el trabajo que conlleva, por el esfuerzo que conlleva, pues vamos a hacerle ver a los ciudadanos pues esa situación. O sea, que solo hay dos opciones. Digo hacerle ver porque los ciudadanos están ahora mismo un poco, es lo que hemos notado en la calle, o sea, un poco ajenos a la política, ajenos a la situación que vivimos, pero aquí en Canarias sobre todo yo creo que hay que dar un mensaje fundamental, que es quién se ha preocupado de Canarias, quién ha trabajado por Canarias y quién ha pasado de Canarias, quién se ha olvidado de Canarias en esos presupuestos, quién se ha olvidado de poner en marcha pues ese documento tan fantástico que sacamos, que fue las medidas de nuestro régimen económico y fiscal. O sea, ¿a quién le ha importado cero Canarias? O sea, que en esa tesitura estamos y es lo que hace distinta esta campaña. El bipartidismo se ha acabado y prácticamente ya todo el mundo da por hecho que van a tener que llegar a acuerdos para garantizar la gobernabilidad del país. Y a pesar de lo que van indicando las encuestas, hay una cosa que está clara. Las encuestas van diciendo que la fuerza más votada sería el Partido Socialista y el segundo partido más votado sería el Partido Popular. Pero parece poco previsible, dependiendo los apoyos que se puedan buscar por ambos bloques, que solo cabrían dos posibles presidentes, o Pablo Casado o Pedro Sánchez, y en este caso me imagino que ustedes están preparándose para esos posibles escenarios. Está claro, lo que tenemos clarísimo es que hay... O líderes del gobierno o líderes de la oposición. O sea, son dos escenarios. O sea, hay un escenario que es Pedro Sánchez con Podemos, los independentistas, nacionalistas y proetarras. Ese es un bando, que es el bando que se ha olvidado de Canarias en los presupuestos de 2019, que nos cuesta a los españoles 12.000 millones de euros con esos decretos que ha sacado todos los viernes y que no ha tenido en cuenta Canarias para nada.
y luego está, digamos, la otra opción, que es el Partido Popular, liderado por Pablo Casado como presidente, y al que se tendría que sumar, porque bueno, lo que está claro es que en una mayoría absoluta no vamos a sacar, vamos a ser realistas, pero sí espero que seamos el partido más votado y que consigamos una mayoría suficiente con los grupos que se unan a nuestro programa para que Pablo sea presidente del Gobierno de España. Son las dos opciones. Bien, miremos la segunda opción en caso de que Pablo Casado logre convertirse en presidente con los apoyos mayoritarios del Congreso de los Diputados. ¿Qué les diferencia o cuáles serían las primeras medidas que tomaría el Partido Popular? ¿Medidas en Canarias o medidas...? A nivel general, después tocaremos Canarias. Hombre, nosotros tenemos un programa muy claro que es frenar esa destrucción de empleo que ha vuelto a acelerar Pedro Sánchez. Eso es así, o sea, nuestro programa es muy claro, o sea, nosotros tenemos un programa económico pues basado en la bajada de impuestos, en la activación de los sectores productivos, sobre todo en Canarias, poner en marcha nuestro REF, pero vamos en esa dirección, bajar impuestos y acelerar la inversión, medidas a los autónomos y a los pequeños empresarios y retocar también, hay que decirlo, la reforma laboral. O sea, hemos visto que se creó en el 2012, cuando la situación social y económica pues era una, o sea, la primera medida que había que tomar en aquella época era frenar, cerrar el grifo de la destrucción de empleo, y ahora se trata de al revés, o sea, seguir creando empleo, pero empleo de mejor calidad. Entonces vamos a hacer reforma laboral, bajar impuestos y medidas que activen el crecimiento. Eso va a ser lo primero, porque está claro que el bolsillo de los españoles es lo más importante. Esta vez no pasará como en la legislatura iniciada por Mariano Rajoy, que quizás la gente le dio muchas expectativas con aquella mayoría absoluta, y después cuando se encontró con la situación dijo, pues ahora no puedo cumplir. ¿Conocen ustedes realmente ahora cuál es la situación real de la economía española para no volver a defraudar a los españoles y que no vuelva a pasar lo que pasó? Hombre, ahora mismo tenemos los datos, tenemos datos que el Partido Socialista siempre nos vamos a encontrar el gobierno pues peor de lo que lo dejamos, o sea, porque ya tenemos pues una deuda acumulada solo con los decretos de los viernes de 12.000 millones de euros más, pero entiendo que es algo recuperable, o sea, recuperable la situación porque nosotros dejamos en marcha muchas cosas y sobre todo para Canarias es importantísimo, o sea, importantísimo que tenemos y podemos cumplir con lo que dejamos ya, digamos, encauzado, que es sobre todo nuestro régimen económico y fiscal, o sea, ahí se activan todos los sectores productivos de Canarias y tenemos un programa, que es también continuista de la labor que estábamos haciendo. Es cierto que en estos 10 meses pues ha habido un retroceso, pero ojalá que todo pueda ser, digamos, restaurable, o sea, que no sean 4 años más del gobierno de Pedro Sánchez, porque entonces sí que estaría pues más resentida la economía española y la economía canaria. O sea, nosotros con estos 10 meses ha sido, digamos, un fuera de estar en el gobierno del Partido Popular, pero gracias a Dios creo que estamos a tiempo de continuar con nuestras medidas pues de crecimiento, recuperación económica y de generar empleo. De hecho, ayer nuestro presidente en el debate, o sea, proponía, pues seguimos con nuestras previsiones de crear 500.000 empleos al año. O sea, nuestra premisa que era 2020, 20 millones de personas trabajando, eso es lo que pondremos en marcha y lo que seguro que tendremos oportunidad de hacerlo. Esa cifra, me quedo con esa cifra, 20 millones de personas trabajando en el año 2020, porque hemos sufrido los españoles de una manera muy terrible el tema del desempleo. Y eso nos afecta a todos, a la entrada de ingresos para mantener los servicios, las propias inversiones que tiene que realizar el Estado, los dineros que tienen que llegar a las comunidades autónomas, cosa que afecta también a la propia sanidad, pero los pensionistas. Ese es un tema que ha salido también en esta campaña. La caja de las pensiones se ha ido agotando y además no hemos visto un acuerdo unánime para salvar esto de cara a un futuro. Y en estos momentos, al otro lado del cristal, hay muchísimos pensionistas que se preocupan del futuro de sus hijos y de sus nietos, pero también de no seguir perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué le podemos decir a toda esta gente que está muy pendientes en estos momentos de esta entrevista? Vamos a ver, con el Partido Popular jamás
se han congelado las pensiones, como se hizo con el Partido Socialista, y nosotros lo que vamos es a garantizar precisamente eso, que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. De hecho, esta subida de las pensiones, que se subieron, bueno, un 1,5% en general, pero se subieron las mínimas un 3%, las de viudedad un 8%, o sea, esa es una subida del Partido Popular y seguiremos en esa senda de subida de pensiones y de hecho ahora mismo tenemos en nuestro programa que la subida va a ser, pues seguimos subiendo entre el 2% y el 15% para todas aquellas madres trabajadoras que hayan tenido 1, 2 o 3 hijos, o sea, un 5%, 10% y 15%. Con el Partido Popular está claro que seguirán subiendo las pensiones y además nuestra filosofía, hablando de la caja de las pensiones, o sea, nuestra filosofía es, o sea, estas nunca son, nosotros nunca planteamos medidas aisladas, o sea, esta medida, está claro, subida de las pensiones, va aparejada pues al crecimiento del empleo. O sea, está claro que cuanto más gente trabajando, habrá más gente cotizando a la seguridad social y más gente pues incrementando pues esa bolsa de dinero público destinada no solo a las pensiones, sino también a sufragar todos los servicios sociales. O sea, cuanto más empleo haya, más gente trabajando, más economía, pues menos dificultades tendremos para pagar las pensiones. Pero de hecho, bueno, está en nuestro programa que se puede leer que la subida de las pensiones será entre un 2% y un 15% para las madres trabajadoras. Digamos que en estos últimos tiempos hemos visto cómo el voto ya no es tan cautivo como podíamos pensar que sucedía hace 10, 15 años, sino que hemos visto gente que ha votado a un partido y posteriormente ha cambiado el sentido del voto. Por eso hemos visto partidos que crecen mucho, otros que decrecen y sobre todo yo creo que la gente lo que quiere es que sean claros a la hora de plantear cosas, a la hora de plantear soluciones y no engañar a nadie, decir, pues no quedar en medias tintas, que es lo que muchas veces ha pasado con los partidos políticos. El tema de la unidad de España ha sido un tema que ha tocado mucho, no solo en Cataluña, sino también en el País Vasco, Galicia, Madrid, Andalucía, Extremadura, incluso también en Canarias. Hemos visto otros partidos como Vox que lo tienen claro. Y el Partido Popular, que en su momento le costó mucho a través de la Cámara Alta poner en marcha la aplicación del artículo 155, ha dicho ahora Pablo Casado que si llega a ser presidente del gobierno y esta situación se sigue repitiendo, no le temblará el pulso en volver a aplicarlo. ¿Ustedes tienen claro que esto podría tener otro coste político para el Partido Popular? Vamos a ver, hay que tener una cosa clara. El Partido Popular defiende a capa y espada la unidad de España y la igualdad y los derechos de todos los españoles. Entendemos que no se puede tomar una decisión unilateral de independentismo ni en Cataluña ni en ninguna de las comunidades autónomas. Y la aplicación del 155, como prometió nuestro presidente, pues será, porque además tenemos mucha gente que nos avala. Recordemos que la aplicación del 155 se hizo pues con la connivencia también del Partido Socialista y de Ciudadanos, o sea, fue un acuerdo de las fuerzas mayoritarias del Congreso y del Senado, si no, no se hubiera aplicado. O sea, que no solo somos únicos, que después el señor Sánchez haya pactado y haya negociado por su interés personal o de su partido o del grupo de su partido que le apoya, haya negociado pues con los independentistas para mantener su sillón en la Moncloa, eso es otra cosa, pero está claro que si tú defiendes la Constitución, que si tú eres un partido constitucionalista, tienes que defender la unidad de España. Y la aplicación del 155 no nos va a temblar el pulso y además tampoco se teme al coste político. Entiendo que el coste político va a ser peor si no se aplica, porque somos más los españoles que defendemos la unidad de España que los que no la defienden. Ha sido usted también en esta legislatura pues portavoz del tema de la vivienda. Es un tema que sigue preocupando a millones de personas en nuestro país y un tema que ha sido muy difícil de solucionar, sobre todo con la llegada de la crisis. Y hay mucha gente que nos está viendo que en estos momentos no tiene una vivienda propia, pero es que tampoco tiene recursos para poder pagar una vivienda de alquiler. ¿Qué medidas tenemos en ese sentido para toda esa cantidad de gente que le cuesta muchísimo no solo adquirir una vivienda, sino pagar una vivienda de alquiler?
Nosotros ahora mismo tenemos dentro de nuestro programa hay una estrategia, más Pablo Casado detalló el otro día lo que era la Estrategia Nacional de Vivienda, que eran 10 medidas concretas, pero para Canarias digamos que la hemos ampliado, son 20 medidas dentro de nuestro programa estratégico de vivienda, porque también digo yo, Canarias es especial y que ha sido ejemplo de lo malo, sobre todo en el tema de vivienda, porque somos una de las comunidades autónomas que está en los rankings de mayor incremento de precios de alquiler, que está en los rankings de donde no se hace vivienda protegida, donde no hay vivienda asequible, donde es la comunidad autónoma que peor gestiona los convenios de vivienda, que no tenemos plan de vivienda desde el 2009, pero eso hay que recordar que es tarea del gobierno autónomo, o sea, quien ha estado al frente del tema de vivienda dentro del gobierno de Canarias, pues ha sido Coalición Canaria. ¿Y cuál es el diagnóstico que nosotros hacemos de esa situación? Pues son dos cosas fundamentales, o sea, que no hay oferta de vivienda, y hay falta de seguridad jurídica para poder hacer vivienda. Esa es la principal causa del problema. ¿Qué hemos hecho nosotros el Partido Popular? Pues mire, en el año, sacamos en 2018, o sea, según se formó el gobierno, aprobamos el Plan de Vivienda 2018-2021. Ahí habían 6 programas diferentes de ayudas al alquiler. Ayudas al alquiler que se tramitan a través de las comunidades autónomas. Claro, ¿qué pasa en Canarias? O sea, el gobierno de Canarias tiene 17.000 ayudas al alquiler pendientes. Además, son ayudas que incluso no tenían límite, en el pasado plan tenían un límite, una cuantía de 2.400 euros al año. O sea, esta cuantía se ha eliminado y se puso un límite de la cuantía, la subvención, que era 900 euros mes, para sitios como Canarias donde el precio del alquiler era desorbitado. Pero claro, el gobierno de Canarias es incapaz de gestionar esas 17.000 ayudas que tiene pendientes. Pero independientemente de eso, de las ayudas, lo que lanzamos una estrategia además que sea de inmediata. O sea, de acción, reacción, o sea, no esperar, o sea, porque yo no me creo que ningún gobierno ni ningún ayuntamiento voy a decir, pues yo para mañana voy a tener 2.000 viviendas o 4.000 viviendas. Falso, no se lo crean, porque eso no es una acción inmediata. Ahora mismo todos sabemos la dificultad que es poner una vivienda en el mercado, que es construir un edificio de vivienda por las autorizaciones, porque no hay suelo. Entonces tenemos un paquete de medidas, la principal, que va encaminado sobre todo a los jóvenes y mayores de 65 años con escasos recursos. Y eso es una medida, son medidas destinadas a poner pues toda la vivienda que tenemos ahora inoperativa, que es vivienda vacía o vivienda que se ha quedado parada porque el promotor se quedó sin recursos, o vivienda que a lo mejor el arrendador no quiere alquilarla pues porque teme que no se la paguen o por desperfectos o por lo que sea. Entonces, una de esas primeras medidas es seguros de arrendamiento, o sea, seguros de arrendamiento contra el impago y contra los desperfectos. O sea, que la subvención pública no sea al alquiler, porque claro, si te dan una subvención para alquiler y no hay vivienda para alquilar, para que te den la subvención, si no tienes vivienda, entonces vamos a propiciar que se ponga vivienda en el mercado. Entonces, esa es una de las medidas. La otra es, también para evitar ese temor y dar seguridad jurídica a los arrendadores, que se ponga vivienda en el mercado, es el arbitraje, sistemas de arbitraje que funcionan bien en la Comunidad de Madrid. O sea, no hay que llegar a las manos ni llegar al juzgado, que un arrendador tenga miedo de que es que se me mete un tío, no me paga, no sé qué, me tengo que gastar un dineral después en el juzgado. No, un sistema de arbitraje que esté de la mano de la administración y que pueda solucionar esos conflictos de manera inmediata. Y después incentivos fiscales a los arrendadores, que sobre todo arrienden a jóvenes, gente que esté, gente de familias vulnerables sin recursos, que para eso también tiene las ayudas del gobierno, y mayores de 65 años con escasos recursos. Incentivos fiscales al arrendador, o sea que toda la renta que tú recibas de alquiler, si es a una persona joven o que esté con estas características, pues te lo puedas desgravar, que tengas incentivos fiscales a eso. Y después seguimos con nuestros incentivos a la rehabilitación, que no sean subvenciones, sino también que sean de cambios de uso o incrementos de edificabilidad si destinas tu vivienda al alquiler. O sea que esas son medidas que se ponen y son de aplicación inmediata. Y después ya tenemos, por supuesto, a medio y largo plazo, pues ya nuestros programas de obtención de suelo, sobre todo poner todo el suelo público que tenga la administración, ponerlo a disposición de construir viviendas y que sean también por cooperación público-privada. O sea, por eso, construir una vivienda no es inmediato, pero tenemos un paquete de medidas
digamos, que sean de inmediata aplicación y luego pues, una estrategia completa para a lo largo de estos 4 años ir teniendo vivienda para solucionar el problema. Porque, claro, cuanto más vivienda haya, pues descenderán los precios de alquiler. Y luego está claro que para las familias vulnerables o en situación de emergencia, la administración tiene que tener una vivienda para ayudar y subvenciones, sobre todo al alquiler para familias vulnerables. Estamos viendo además ofertas muy populistas en estas elecciones, luz gratis para los que más lo necesiten, al igual que el gas, de nuevo vuelve la tarifa plana de los sueldos. Y claro, la gente se pregunta, ¿y esto cómo se hace? ¿Se pone la fábrica de moneda y timbre a fabricar más papel o subimos los impuestos para costear todo esto? ¿Llevan ustedes alguna medida de estas características como están planteando otros partidos? Vamos a ver, si hablamos de la luz y el agua, por ejemplo, la luz, bono social, o sea, nosotros vamos a continuar con el bono social, porque es algo además que lleva muchos años implantado, aunque eso hay que decir que hay que dar mucha más información, porque son para casos de emergencia que la gente, pero eso es algo que además es un costo que ya no solo es el gobierno, sino que aportan también las compañías suministradoras. Pero nosotros consideramos que no solo o sea, que hay que aplicar una política real, por ejemplo, para el costo de la luz, una política real de eficiencia energética. También tenemos medidas fiscales para eso. O sea, si tú en tu vivienda inviertes en eficiencia energética o en instrumentación que te aminore la factura de la luz, eso saldremos ganando, porque no es una ayuda que es pan para hoy y hambre para mañana, sino que es algo que tendrás para siempre y te ayudará, digamos, a disminuir la factura de la luz. Tarifa plana para los autónomos, por supuesto que la tenemos, pero nuestra teoría es la de siempre. O sea, decimos, cuanto más personas hayan trabajando, o sea, más contribuirán, digamos, a llenar ese sistema de las arcas públicas con sus contribuciones que son obligatorias del trabajo. Para los autónomos, nosotros lo que queremos es poner gente, crear empleo. Y lo que pensamos es que aquí los principales creadores de empleo no son las grandes empresas y no es la administración pública. Son autónomos que pueden ser como usted, como yo, como cualquiera, que damos empleo a 1 o 2 personas, pequeños empresarios, y para eso tenemos la tarifa plana de 50 euros, que la vamos, ya lleva 2 años, la vamos a prorrogar 1 año más. Pero aparte ya no va a ser solo autónomos, digamos, recién estrenados, sino que también va la tarifa plana, también está destinada a mayores de 52 años, parados de larga duración, mujeres también víctimas de violencia de género, mujeres que se incorporen al trabajo, que sean autónomas, que hayan tenido un hijo reciente, y también para aquellos autónomos que su salario, digamos que lo que ganen como autónomos, pues sea equiparable al salario mínimo interprofesional, también tendrá una tarifa reducida. Hemos visto también propuestas que van en torno a Cataluña, muchos partidos los llevan en su programa electoral, más dinero para Cataluña, y en el primer debate, el de la radiotelevisión pública, automáticamente se han producido las quejas de los nacionalistas. Han dicho, ¿se han fijado qué desfachatez? No llevan nada, no han hablado nada de Canarias. Y generalmente cuando leemos los programas de los partidos, generalmente la separata que tienen para la comunidad autónoma es muy pequeñita o inexistente. Me decía usted que tienen propuestas específicas para Canarias desde el Partido Popular. Hombre, claro que sí, tenemos... Me ha tocado una, la de empleo, por ejemplo. Sí. La de empleo no, la de vivienda, perdón. Vivienda, tenemos una estrategia de vivienda además ampliada de con 20 medidas estratégicas. Para Canarias también tenemos, bueno, todo nuestro programa de infraestructura, o sea que eso tampoco, o sea, es que tenemos que recuperar lo perdido. Todos sabemos que tenemos carencias, o sea, hay que coger cada uno de esos convenios que tenemos, que además son del año La Pera, pero que además tenemos el riesgo y el añadido de que Pedro Sánchez se olvidó de ellos. Todo eso hay que volverlo a poner en marcha. Y por ejemplo, convenio de carreteras. Le digo, el convenio de carreteras a mí no me vale como está. O sea, yo me he comprometido desde que llego al Congreso, pues de rehacer, digamos, ese anexo que tiene el convenio de carreteras. Ahora mismo usted coge el convenio de carreteras y es como la lista de la compra. Una serie de obras que ninguna isla sabe cuál es su obra prioritaria. O sea, aquí, porque todos no sabemos de memoria y tenemos el sonsonete que queremos la TF5, la TF1 y el cierre del anillo insular. Pero usted va al convenio de carreteras y eso no está especificado en ningún lado que es una prioridad. O sea, alguien tendrá que definir que eso es una prioridad, tendrá que decir cuánto cuesta y tendrá que decir cuándo lo vamos a hacer. O sea, eso es una tarea que falta por hacer de infraestructura, por ejemplo, y con eso revisar todos los convenios. Pero después tenemos otra medida muy importante para Canarias, que es otra ley de financiación
del transporte público terrestre. O sea, eso ahora mismo nadie sabe, por ejemplo, que hay una subvención al transporte terrestre que se da únicamente a Madrid, a Barcelona y a Canarias. Pero claro, sabemos que existe la subvención al transporte de avión, de barco, que tenemos el 75%, pero ahí sí nos damos cuenta porque la subvención va directamente al pasajero. Si usted se da cuenta, pues me hacen el 75%, independientemente de los problemas que pueda tener, que estén subiendo las tarifas o no, nos damos cuenta de esa subvención. Pero con la subvención de las guaguas, o sea, todos sabemos que aquí es más caro ir de aquí al sur que coger un avión a Gran Canaria o a La Palma. O sea, esa subvención no se nota. Entonces, ¿qué hemos propuesto desde el Partido Popular? Pues una ley de financiación del transporte terrestre que funcione a base de indicadores de idoneidad. O sea, la subvención no voy a pretender que se nos quite el dinero, por supuesto que no, pero que ese dinero sí que vaya equilibrado con la eficacia con que tú des el transporte. Entonces vamos a proponer que esté condicionado a que ese transporte, primero que sea sostenible y luego que sea, como digo yo, una red capilar que llegue a todos lados. O sea, que de aquí, si queremos, yo quiero ir a Tijoco y pueda llegar de una manera pues efectiva, rápida, cómoda y que sea capaz de poder dejar mi coche porque sé que en el transporte público llego más rápido. Entonces, esa medida, o sea que bueno, es a nivel nacional, pero que también tendrá aplicable a Canarias. Aplicable a Canarias, pero vamos, que también se ha inspirado en Canarias, o sea, porque estaba yo en esa comisión precisamente y la experiencia que tenemos aquí de Canarias, porque es algo que tenemos grabado a fuego, las colas, el transporte público, la vivienda, o sea, son cosas además que nosotros, los diputados canarios del Partido Popular, nos hemos preocupado específicamente pues de que estén pero en el programa. Los nacionalistas siempre dicen que ustedes tienen muy buenas intenciones, pero que después en su partido no les dejan. Ni en Ferraz ni en Génova, sobre todo a los dos grandes partidos. Eso es absolutamente incierto, vamos, y además es algo descabellado. Yo sé que hay alguna diputada canaria que siempre tiene ese discurso, ¿no? Que yo soy canaria, yo soy la única que trabajo, soy la única que hago. Pero claro, a los que nos están viendo es simplemente de sentido común. O sea, si una persona sola, o sea, puede pedir, pero la facultad, digamos, de dar está, y de que se aprueben las cosas está en 137 diputados más, en el caso nuestro, ¿no? Que éramos, o sea, y que yo haga una propuesta para Canarias, está claro que a mí mi partido no me la va a negar, por supuesto que no. Hay un montón de cosas que ha salido, lo que pasa que bueno, te digo, todo el REF, o sea, todas las medidas del régimen económico y fiscal es una propuesta del Partido Popular, o sea que es activar todos los sectores económicos de Canarias, sector agrícola, turismo, plan de infraestructuras turísticas, plan específico de formación para nuestros jóvenes, movilidad, o sea, todo eso es del Partido Popular. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir que una persona sola sea capaz de, digamos, de maquinar, para hablar el lenguaje coloquial? O sea, eso es una propuesta del Partido Popular, que sale del Grupo Parlamentario Popular. No, pero ellos lo que venden es que al ser claro, necesarios, para esos 176 diputados, las propuestas pudieron salir adelante para aprobar los presupuestos, por ejemplo. Vamos a ver, está claro que hubo un momento determinado en que necesitábamos el voto de Nueva Canarias y de Coalición Canaria para aprobar los presupuestos, pero está claro que las enmiendas a esos presupuestos se hacen de manera conjunta y se aprueban o no por el Partido Popular y se negocian, y ahí trabajamos todos los diputados canarios. A mí es que me parece una falta absoluta de respeto porque somos 15 diputados canarios y yo tengo que decir que allí todos, absolutamente todos, trabajamos por Canarias, cada uno en su línea, o sea, pero que luego una señora puede que tenga más posibilidad de estar en los medios y de decir cosas, pero es absolutamente absurdo que de 15 diputados canarios sea solo uno el que trabaje. Es que, vamos, yo creo que la gente que me oye hablar a mí, por lo menos pensará que, bueno, por lo menos parece que sé de lo que hablo, y si sé de lo que hablo no es que me lo haya estudiado ayer, sino que lo llevo trabajando mucho tiempo. Hemos llegado prácticamente ya al final de esta entrevista. Le dejo con los ciudadanos que están muy pendientes a todo lo que ha dicho, a todas esas ofertas del Partido Popular. Estamos a pocas horas de decidir cuál va a ser el futuro de España, así que cuando quiera puede usted pedir el voto. Pues sí, voy a pedir el voto y voy a pedir el voto además de manera humilde y a pedirles humildemente que ese voto lo depositen en la urna con sentido común y con amor a esta tierra y con amor a Canarias, pensando que solamente van a haber dos opciones. O sea, una opción que es la que hemos tenido estos últimos 10 meses,
que es un gobierno de Pedro Sánchez con nacionalistas, independentistas y proetarras, un gobierno que dejó los presupuestos de 2019 a Canarias sin nada, que eliminó todos nuestros convenios, un grupo que nos está costando a todos los españoles más de 12.000 millones de euros, todos esos con esos decretos de los viernes, y luego la segunda opción que es la del Partido Popular, liderado por Pablo Casado, que hemos demostrado que hemos trabajado por los canarios, que nos importa el bolsillo de la gente de nuestra tierra, que creamos empleo, que nos preocupa la educación de nuestros hijos y que de verdad les digo que somos el único grupo de diputados que puede colocar a Canarias en el epicentro de la política nacional, con un partido serio y responsable como es el Partido Popular. Ana Zurita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos en contacto el próximo domingo con la decisión de los españoles y de los canarios. Gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos los oyentes. Nos vamos. Ya sabe que seguiremos contándoles los mensajes de los partidos políticos que amablemente han aceptado venir a esta casa, y próximamente seguimos con más protagonistas y más invitados aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.